un sustituto. Bien, estamos ahora con Manuel Burga, historiador, bueno, también ha sido rector de la Universidad de San Marcos, ahora está en otra universidad, Antonio Ruiz de Montoya, ¿no es cierto? No es un rector ahí, pero es un personaje importante. Vicerrector académico. Bueno, pero él ha dirigido, junto con otra persona, un trabajo monumental de estudio de la investigación de toda la evolución del pensamiento educativo peruano desde la época de los incas hasta la actualidad. Correcto. Es una cosa extraordinaria. Entonces han producido 15 tomos nada menos. Sí. Bueno, felicitaciones por ese trabajo. Acá tengo los 5 primeros. Este es Aprender e Instruir en los Andes, siglo XV al siglo XVI. Luego el segundo es Entre la Sumisión y la Libertad, siglo XVII al XVIII, Escuela de Obediencia y Memoria del Inca, 1743-1818. Aquí participan Manuel Burga y Pablo Macera precisamente, de manera directa. Luego la transición de súbditos a ciudadanos, es decir, el tránsito entre la colonia y la República, Alejandro Rey de Castro, que es un experto en esa época precisamente, y de educación del ciudadano y disciplina social, 1827 y 1860. Muy interesante. Bueno, aquí uno puede solamente de los títulos darse cuenta que hemos pasado de la instrucción a la educación y hemos pasado de, formar súbditos a formar ciudadanos. Hemos pasado a decir, ¿cuál es la evolución que usted puede...? Bueno, a grandes rasgos, la evolución es tal como lo has indicado, el tránsito de la formación de ciudadanos, de la formación de súbditos en la colonia a la formación de ciudadanos en la República. Eso que parece tan simple es el producto de todo un sistema político que es el sistema del virreinato y todo un conjunto de ideales y de valores que a través de la educación se transmiten. En la colonia lo importante era formar súbditos y formar personas también en la religión, ¿no? Es decir, la instrucción era religiosa. Leales al rey y respetuosos de la iglesia. Había una educación moral y una educación política que creaba estos súbditos. Y crear súbditos era transmitir los valores para crear una suerte de establishment de la sociedad. Porque la Universidad de San Marcos era una universidad pontificia, ¿no es cierto? San Marcos era real y pontificia. Real y pontificia, tenía las dos naturalezas. El virrey era el patrón de la universidad y el arzobispado designaba, por ser pontificia, una vez la universidad misma, el virrey, y la siguiente vez el arzobispado, por ser pontificia. Pero ¿quiénes recibían instrucción, por no decir educación? Había la Universidad de San Marcos, habían los convictorios de San Carlos, me parece, sí. Habían escuelas de los jesuitas, los propios caciques, los curacas, digamos, se educaban, ¿no? Había colegios de curacas, colegios de hijos de curacas, sí. Bueno, para decirte de manera gráfica, la educación es tripartita en la actualidad y lo es desde el siglo XIX, parte del XVIII, primaria, secundaria y superior. ¿Ah, sí? La primaria es una invención del siglo XIX con la modernidad y con la Revolución Francesa. En la época colonial no había el primer peldaño. No había el primer peldaño para acceder a los colegios mayores, los religiosos. El primer peldaño lo podían transitar a través del sistema de preceptores, y los preceptores estaban al alcance fundamentalmente de la élite colonial, pero además había, incluyendo por lo visto a los caciques, los caciques, el colegio de caciques, que era de la élite indígena. Claro. Entonces, en todos los casos, los preceptores, los colegios mayores, la escuela de latinidad y la Universidad de San Marcos eran escuelas de obediencia, escuelas de formación de súbditos, claro, sí. Escuelas de personas leales al rey, personas leales a su tiempo. Pero, por ejemplo, los indígenas se enseñaba quechua, ¿no? Se enseñaba, leían a Garcilaso de la Vega, construían sus... No se leía tanto a Garcilaso de la Vega, pero sí había una cátedra de quechua en San Marcos. Había una fundada por los dominicos. Pero eso acaba con los borbones.
podría decirse que pierde importancia y lentamente va desapareciendo, porque la asignación de recursos de la cátedra para enseñar quechua no fue muy importante. La intención de enseñar quechua era de que la catequesis de los doctrineros la hagan en quechua, pero después por las exigencias de la colonia, la catequesis se fue haciendo en español, para que haya una aceptación tanto de la doctrina como de la lengua. Tengo la sensación que después de Túpac Amaru hubo una represión de los caciques desaparecieron, fueron prácticamente decapitados, el quechua también fue reprimido, en fin. Esto está explicado, Jaime, en el volumen 3, esta suerte de dos repúblicas, la República de Españoles, la República de Indios, cada uno con su escuela. La escuela de obediencia para la República de Españoles, de mestizos y de criollos, y la memoria del Inca para aquellos que no estaban en esa escuela formal. Y en la época de Túpac Amaru colisionan ambas escuelas. Interesante. Colisionan porque la escuela de obediencia creaba la conciencia histórica de pertenencia a un imperio y de pertenencia a un mundo universal, que era el mundo que provenía desde Roma. Y la otra escuela, la escuela informal, la escuela indígena, formaba en base a la memoria de la pertenencia a una cultura que provenía de la época prehispánica. Y en la época de Túpac Amaru, tanto la educación del rey como la educación del Inca colisionan. Sí, pues esa fue la revolución. Y bueno, hay unas pruebas que se pueden exhibir. ¿Cómo es que sabemos que colisionan? Porque hay un funcionario, que es Benito de la Mata Linares, que fue el primer intendente del Cusco, que cuando le preguntan por qué sucedió la gran rebelión, Benito de la Mata Linares dice, entre 4 respuestas, porque no había escuela de primeras letras para los indígenas. Y entonces aprendían su propia cultura, su propia lengua y su propia historia. Y a ellos, ¿cómo le podemos pedir fidelidad a la otra? De acuerdo. Entonces la colección aborda esos temas de la educación para crear personas, para crear... ¿A partir de qué momento la educación en el Perú se proclama también para los indígenas? ¿A partir de la época liberal? Ese es otro de los temas interesantes y es uno de los temas que caracterizan a la población peruana desde el siglo XVI, ¿no? La búsqueda de educación. Creo que los curacas encarnan en este momento en el colegio de curacas, donde se educaban a los hijos de ellos, ¿no? Y probablemente los curacas, los hijos de curacas más ilustres son Pumacahua y Túpac Amaru, que asistieron al colegio San Borja en el Cusco. Pero esa expectativa, ese reclamo de educación por las poblaciones indígenas está en el siglo XVII en las poblaciones. Interesante. Y que se va a prolongar todo el tiempo. Yo creo que es un reclamo que perdura en la actualidad. En el Perú actualmente los sectores populares piden una mejor educación. Pero, digamos, en el siglo XIX ya la educación que se busca es una educación para formar ciudadanos. Exacto. ¿No es cierto? Sí. En la época de Manuel Pardo, además, ya se habla de se trata de generalizar la educación primaria. Incluso Desaparece la figura del rey, que era, digamos, todos nos organizamos alrededor de la devoción y el respeto y la lealtad al rey. Después de la independencia, ¿qué es lo que reemplaza al rey? El sentido de patria. Todos nos organizamos alrededor del sentido de amor a la patria y de construcción de la nación, dentro de una sociedad donde desaparecen las diferencias gracias a la universalización de los derechos ciudadanos y de la educación entre ellos. Y se produce el gran cambio. Por eso el volumen 6 va a ser el gran cambio liberal de la educación en el Perú, la reforma liberal de Pardo. Que es verdaderamente una de las grandes reformas, ¿no? Si me preguntas, Jaime, ¿cuáles son las grandes reformas? Yo te diría la reforma liberal de Pardo, la reforma de Córdoba y la reforma de Velasco, y probablemente alguna que ahora está en ciernes sin desarrollo. Bueno, la reforma de Velasco no produjo ningún resultado positivo. Produjo una contrarreforma.
pero digamos en lo que es el cambio de la educación, ¿no? De acuerdo. El cambio de los planes de estudios y de los ideales que se transmiten. Interesante, realmente me parece fascinante. Esto es de una profundidad, además son 15 tomos que van a salir, ya han salido 5. Hecho por especialistas, cada uno de los volúmenes. Felicitaciones por a la derrama magisterial, además, por esta iniciativa, porque esto es financiado por la derrama magisterial, nada menos. Y en particular a su directorio, que ha tenido esta sensatez y esta inteligencia de apoyar una... Me parece muy bien que la derrama magisterial, digamos, que Patria Roja esté pensando en estas cosas. Me parece extraordinario. Empiecen a hacer aportes positivos, hay que aplaudirlos. Y que haga llegar estos volúmenes en su versión rústica a todos los profesores del interior, ¿no? Que haya una colección en cada escuela, que se diga desde cuándo tenemos educación, ahí encuentran la respuesta. Y que la historia sirva para algo, ¿no? La historia debe permitir abrir los ojos a los gestores de las políticas públicas. Así es, y saber que hay una tradición, hay un fundamento a partir del cual podemos construir lo que tenemos que construir. Y no lo que nosotros pensamos, muchos educadores vienen de provincias. Muchos educadores, claro. Muchas reformas vienen de provincias. Y eso va a crear ahora, además de las voces femeninas en 2 volúmenes, una visión nueva, diferente de lo que es el proceso del pensamiento educativo en el Perú. Manuel Burga, desgraciadamente no tenemos más tiempo, podríamos seguir conversando, de hecho vamos a seguir conversando porque este es un tema que hay que profundizar. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Fausto Alvarado Odero, otro escritor, él solamente de un volumen, ¿no? Bueno, claro, Manuel Burga solamente ha producido uno directamente de los 15, pero Fausto Alvarado es historiador también y ha escrito un libro sobre el que vamos a conversar con él.